Hola amigos, ¿qué pasa cuando un concepto verdadero se usa fuera de contexto? Cuando una idea verdadera se utiliza en un contexto inadecuado, eso puede llevar a errores importantes. Pero cuando un concepto verdadero se utiliza a propósito en un contexto inadecuado, ya no estamos hablando de errores, estamos hablando de manipulación. Una de las estrategias cientificistas para esparcir su ideología es utilizar justamente este método. Uno de los ejemplos más clásicos tiene que ver con el uso de la idea del consenso científico. Parte de la propaganda cientificista es utilizar el concepto de consenso científico para esparcir su ideología que nos tiene tan contaminados. Porque déjame hacerte una pregunta. ¿No te parece que si los científicos están de acuerdo en algo, seguro que lo que te están diciendo es ciencia o no? Obvio, así tiendo yo a pensar al menos. Si los científicos están de acuerdo, ¿acaso se puede discutir? Sin embargo, creo que en verdad depende. Depende de cuál sea el consenso científico. Uno de los comentarios que recibí me dijo que cuando hay consenso científico no aceptarlo es ir en contra de la ciencia. Y me pareció un tema muy relevante en nuestra discusión. ¿Cuál es la relación entre el consenso científico y el conocimiento científico? ¿Acaso todo consenso científico debe ser considerado como un hecho, como un conocimiento que si decides no aceptar estás cayendo en las profundidades de la irracionalidad? Mi intención aquí es explicar que no todo consenso científico es conocimiento científico. Es verdad que muchas veces el consenso científico es una muy buena indicación de que nos encontramos frente a conocimientos científicos, pero muchas veces no. Déjame darte un ejemplo súper concreto. Hasta los años 1950, el consenso casi absoluto del mundo científico era que el universo era eterno. Unos pocos años después, nuevas observaciones mostraron que el universo se encontraba en expansión, lo cual implicaba que en algún momento el universo había sido más chico hasta que tuvo que tener un inicio. Luego, unos años después, vino el descubrimiento de Arno Penzias y Robert Wilson de lo que parecía ser el ruido de la explosión del Big Bang, llamado radiación de fondo cósmico. Y así, en solo unas décadas, el consenso científico se invirtió radicalmente. El consenso científico de que el universo era eterno pasó rápidamente al consenso de que el universo tuvo un inicio, lo que todos conocemos como el Big Bang. Pero presta atención al siguiente punto. La diferencia entre que el universo era eterno versus que el universo tuvo un inicio es infinita. Así que el consenso científico cambió infinitamente. Puesto de otra forma, esto significa que el consenso científico puede estar infinitamente equivocado. ¿Quiere decir entonces que no podemos confiar en nada, ni siquiera en los consensos científicos? Por supuesto que no. Pero el punto es que debemos tener claro que hay diferentes calidades de consensos científicos. Hay un tipo de consenso que surge entre los científicos a partir de observaciones, mediciones y experimentos. En el proceso científico, esas observaciones son luego publicadas en revistas científicas, las cuales son posteriormente criticadas, corroboradas y analizadas por otros científicos en lo que se conoce como peer review. Cuando esto ocurre, podríamos decir que estamos hablando de un consenso científico basado en experimentación. De este tipo de consenso creo que podemos estar bastante tranquilos y podemos tomarlo como una fuerte evidencia de que estamos ante hechos o conocimientos científicos. Por ejemplo, creo que podemos confiar en el consenso científico de que los antibióticos tienen un efecto antibacteriano. Ese consenso científico es sólido, basado en miles o millones de experimentos. Sin embargo, la cosa se confunde cuando los científicos comienzan a mezclar sus opiniones o filosofías en sus consensos, cosa que hemos visto en repetidas oportunidades a lo largo de la historia. Desde la revolución científica que se inició a finales del siglo XVII, han existido varias corrientes de pensamiento entre los científicos que han dominado y que han ido cambiando en las distintas épocas, como el empiricismo lógico, el falsacionismo, el constructivismo o el positivismo laplaciano, por nombrar algunos. El problema está en que muchas veces el consenso de los científicos no es un consenso sobre los experimentos y las mediciones, sino que un consenso filosófico. Y vemos que el cientificismo se ha transformado en un consenso filosófico bastante frecuente en los círculos científicos modernos. Por si no has visto mis otros videos del tema, o para recordarte la definición,
el cientificismo es una corriente ideológica que sostiene que la ciencia es el único camino que permite alcanzar el conocimiento de forma genuina. ¿Por qué el cientificismo es falso? Lo hemos explorado ya en algunos videos y si Dios quiere lo seguiremos explorando en algunos videos más. Volviendo a nuestro tema, el punto es que podemos distinguir entre dos tipos de consensos. Uno, el consenso entre los científicos respecto a hechos científicos. Y dos, el consenso filosófico entre los científicos. No es lo mismo. Lamentablemente los consensos filosóficos entre los científicos cada vez, en mi opinión, tienen menos valor, dada la profunda falta de preparación filosófica del mundo científico. Yo, por ejemplo, estudié 6 años ingeniería civil, calculé muchas ecuaciones, hice muchas derivadas integrales, calculé energía eléctrica, mecánica potencial, pero en 6 años no tuve ni una sola clase sobre el método científico, la filosofía de las ciencias, ni la base epistemológica de las ciencias. Nada. Cero. Zilch. Y la situación es así en todas las carreras de tipo científico en todas las universidades que conozco. Me imagino que habrá excepciones, pero son eso, excepciones. Por eso no es de sorprenderse, en mi opinión, que la falacia del cientificismo esté penetrando tan fuerte en nuestra cultura. El punto es que el consenso filosófico entre los científicos no debería tener necesariamente más peso que otras opiniones. Pero en general, lo que nos pasa es que cuando escuchamos, pero si la mayoría de los científicos están de acuerdo, ¿cómo puedes estar en desacuerdo? Y ahí uno se asusta y dice, bueno, supongo que será verdad. Pero el problema es que la mayoría de nosotros no sabe distinguir si este acuerdo es de carácter filosófico o científico. Si el consenso es de carácter filosófico, entonces definitivamente no representa conocimiento científico. Así que ahí está. Hay consensos y consensos entre los científicos. Y depende de nosotros identificar qué es qué. Si no, te estarán pasando gato por liebre. Y puede ser que caigas en las manipulaciones propagandistas cientificistas. Si te ha parecido interesante lo que te he presentado, y por sobre todo, si estás de acuerdo conmigo que el cientificismo es un problema importante que hay que desenmascarar, me puedes ayudar a difundir este video de varias formas, todas sirven. Suscríbete al canal, déjame un comentario, ponle un like y sobre todo, comparte este video. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre estos dos tipos de consensos científicos, el filosófico y el científico? No queda otra que hacer la tarea y ver en qué se basan estos consensos. Si se basan en extrapolaciones, creencias y suposiciones, y peor aún, si esas suposiciones están lejos de ser probadas experimentalmente, entonces te encuentras ante los consensos filosóficos de los científicos. Sin duda, los más confusos son los consensos científicos que mezclan hechos con opiniones. Esos son los más peligrosos y los más fértiles para la manipulación cientificista. Como criterio general, te puedo indicar lo que en mi opinión son algunas de las disciplinas donde es más frecuente encontrar estos pseudoconocimientos disfrazados de ciencia. Cosmología, paleontología, astronomía, historia, arqueología y geología. Por ejemplo, como dije al principio del video, los científicos con toda la autoridad de la ciencia creían que el universo era eterno. Y al menos hoy, el consenso de los científicos es que los científicos de hace 60, 70 años atrás estaban infinitamente equivocados, porque ahora sostienen que el universo se originó con el Big Bang. Y aquí viene mi punto para ti, que no te manipulen. Hay que estar atento de qué tipo de consenso científico estamos hablando. Porque la propaganda cientificista te va a decir, mira, pero si la mayoría de los científicos están de acuerdo. Y con eso quieren decirte que es la única forma de pensar razonable. Y que si no estás de acuerdo, te caíste en el hoyo de la locura irracional. En mi opinión, hay que estar atentos a la diferencia que existe entre la idea de consenso y la idea de verdad. A veces se nos cruzan esos dos conceptos, pero no son lo mismo. A veces un consenso puede ser un síntoma de la verdad, pero no siempre. Consenso es un acuerdo. Sirve para lograr un camino conjunto a seguir. Se usa en la democracia, se usa para manejar una empresa o una relación, pero no necesariamente representa la verdad. Te invito a ver mi próximo video, en donde vamos a explorar uno de los
ejemplos más frecuentes donde es muy fácil confundirse entre los hechos y las opiniones. ¿Cuál crees tú que es? Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.